Lo dijo en la primera hora. 7:19 en la mañana. Más adelante a Pauqui Castro, vocero de la CONAIE. Con él estaremos conversando sobre la detención de Leonidas Sisa. Antes, agradezco la paciencia a la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Yesenia Guamaní. ¿Cómo le va, legisladora? Bienvenida, buen día. Buenos días, Fabricio. Un cordial saludo para usted, para Belkis, para todo el país. Gracias, asambleísta. Ayer se instaló la comisión pluripartidista ad hoc que se encargará de sustanciar la denuncia que fue presentada en su contra por la asambleísta de Revolución Ciudadana de la Alianza UNES, Yajaira Urresta, por presunto incumplimiento de funciones. La comisión pluripartidista eligió ya a sus autoridades. La presidenta es la asambleísta de UNES, Patricia Mendoza, y se entiende que a partir de este momento comienzan a correr los plazos y comienza la sustanciación de la denuncia en su contra. ¿Cómo va a enfrentar usted este trámite, vicepresidenta Guamaní? Fabricio, esto lo hemos analizado a la interna también con el bloque legislativo, con nuestros dirigentes de Izquierda Democrática. Yo voy a acudir a la comisión pluripartidista para dejar por sentado pues también todas las ilegalidades en las cuales se ha visto y se ha impulsado con esta denuncia por un supuesto incumplimiento de funciones. Explicarle a la ciudadanía, explicarle al país que aquí no existe ningún incumplimiento de funciones. Esta denuncia se me la presenta por mocionar. Mocionar es un derecho que tenemos todos los legisladores, está en nuestra facultad y consta en el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Sin duda alguna, esta denuncia vulnera los derechos que tengo en este caso como legisladora y que lo hice en su momento. Sin embargo, bueno, hemos visto algunas ilegalidades que se han dado en el camino. Una denuncia calificada con 4 votos que no tiene ninguna motivación, Fabricio, reitero en esto, por cumplir mis funciones, y la segunda, que es la conformación de una comisión pluripartidista nuevamente a conveniencia de la nueva mayoría puesta a dedo, más no en representación de las fuerzas políticas de la Asamblea Nacional o de los bloques legislativos que fueron legalmente constituidos. Sin embargo, de todas estas irregularidades, ilegalidades, voy a acudir a defenderme legalmente en esta comisión. Asambleísta Guamaní, buenos días, bienvenida. Justamente Belkis, quien presenta esta denuncia es la asambleísta Yajaira Urresta. Ella asegura que usted incumplió funciones, en efecto, al haber mocionado para que sea la Corte Constitucional la que se pronuncie si se calificaba o no a trámite en su momento el proyecto derogatorio de las reformas tributarias, de la reforma tributaria. La asambleísta Urresta alegó que existió incumplimiento de funciones por delegar su responsabilidad a otra función del Estado. ¿Qué fue lo que sucedió en aquel momento en esa sesión del CAL cuando usted presentó en efecto esta moción? ¿Cuál fue el respaldo que tuvo esta moción? Porque finalmente hay que recordar que este tema no pasó a conocimiento de la Corte. Entonces, recapitulemos un poco lo ocurrido. Claro, Belkis, y ese sería otro argumento que quedaría en el piso, porque a ningún momento se consultó a la Corte Constitucional. Es decir, esta moción yo la hice en el Consejo de Administración Legislativa y tuvo el apoyo de 4 votos, por eso pudo ser calificada. Se calificó con el voto de la presidenta Guadalupe Llori, del vicepresidente Virgilio Saquicela, del asambleísta miembro del Consejo de Administración Legislativa Natalie Arias y de mi persona. Es decir, uno puede mocionar porque ese es un derecho que tenemos los legisladores, pero claro, las mociones se aprueban con votos y esta moción tuvo el apoyo de 4 votos, por eso fue aprobada. Pero tenía que seguir el procedimiento respectivo. Esta moción fue que podamos consultarle a la Corte Constitucional sobre el alcance de 2 articulados respecto a los proyectos derogatorios de las reformas tributarias. Pasó del Consejo de Administración Legislativa al Pleno de la Asamblea Nacional
y el Pleno decidió que no se debe realizar, que no se realice la consulta a la Corte Constitucional, por lo que regresó al Consejo de Administración Legislativa. Se aprobaron estos proyectos y en este momento están en el trámite respectivo en la comisión. También hay que recordar que la Unidad Técnica Legislativa emitió su informe respecto a los proyectos derogatorios, indicando que no cumplen con los requisitos, por lo que no podían ser calificados. Buscando una viabilidad para estos proyectos derogatorios es que se quiso hacer justamente esta consulta a la Corte Constitucional. Una moción que es legal, que es legítima, pero que, algunos legisladores ahora ven como pretexto para seguirme esta denuncia, y esto hay que decirlo también de manera clara, Belkis y Fabricio. Esta denuncia forma parte del pacto de la nueva mayoría que busca sin duda alguna pues los espacios de la Asamblea Nacional, y yo lo he manifestado ya públicamente. Si les interesa el espacio, pues no es necesario que vengan con denuncias infundadas, denuncias que terminan siendo ofensivas para quienes nos hemos preparado para llegar a estos espacios y actuar con absoluta responsabilidad. Esta denuncia va contra los derechos que en este caso tengo como asambleísta de mocionar. ¿Usted va a acudir a la Comisión Pluripartidista a ejercer su derecho a la defensa, asambleísta Guamaní? Por supuesto, esa es una decisión que la he tomado conjuntamente con el bloque legislativo, y de la misma manera con nuestros dirigentes de Izquierda Democrática. Yo voy a acudir a la Comisión Pluripartidista para dejar también por sentado todas las legalidades que tuvo en su momento esta moción, explicar también cada uno de los aspectos en los cuales se dieron, porque incluso recordemos que en su momento también se iba, en una sesión del Consejo de Administración Legislativa, se iba a dejar a un lado pues esta moción para dar trámite a los proyectos derogatorios, pero no hubo los votos necesarios. Los asistentes pues no todos han asistido con puntualidad al Consejo de Administración Legislativa, por lo que no hubo los votos para que eso pueda ser aprobado. Pero eso lo vamos a ir, Belkis, Fabricio, lo vamos a ir explicando en el transcurso de conforme esta comisión pluripartidista pues vaya trabajando. Yo estoy a la espera de que me notifiquen para iniciar con este proceso. Pero usted va a acudir personalmente a la comisión. A ver, es inevitable comparar el trámite de su caso con el de la expresidenta Guadalupe Llori en la misma comisión. La presidenta Guadalupe Llori no acudió personalmente, no ejerció ella su derecho a la defensa. El último día finalmente ingresó su abogado. Por eso le pregunto si usted personalmente va a hacer o va a enviar un abogado. ¿Cómo va a proceder, asambleísta, vicepresidenta Guamaní? Yo mismo acudiré, Fabricio, y acudiré con mi abogado también a la comisión para explicar lo sucedido y manifestar también, en este caso, que aquí se están vulnerando los derechos de una persona, de una legisladora que tiene en su facultad mocionar, y que lamentablemente pues a pretexto de esta moción se me ha seguido un presunto incumplimiento de funciones, que aquí más bien no existe ningún incumplimiento, Fabricio, es por cumplir mis funciones. Asambleísta Guamaní, muy brevemente quisiera volver al origen de la denuncia. ¿En qué medida esta consulta que se pretendía a la Corte Constitucional viabilizaba el trámite de la reforma? ¿Por qué no calificarla en el CAL para que pase a la comisión respectiva? Porque también hay un hecho que es cierto, y es que hay quienes entendieron esta intención como una suerte de intención justamente de dilatar este proceso y de no darle paso. Bueno, en su momento se hizo esta moción, y reitero en esto, Belkis, que es mi derecho. Se aprobó con 4 votos. Si no estaban de acuerdo, pues lo pertinente sería que no hubiera sido calificado.
Sin embargo, esto pasó al Pleno de la Asamblea Nacional y en democracia, en democracia se tiene que decidir también, como se lo hizo con esta moción de consultarle a la Corte Constitucional sobre los alcances que tendrían estos artículos, porque la Unidad Técnica Legislativa en su informe indicaba que estos proyectos derogatorios no podían ser calificados porque no cumplían con los requisitos. Aquí había una contradicción entre dos artículos, el uno que manifestaba que la Asamblea sí podía calificarlos de alguna manera y el otro que solamente el Ejecutivo, en este caso el presidente, pues tenía esa función de tratar específicamente estos puntos. Además, reiterar que en su momento las reformas tributarias, recuerden ustedes que como Izquierda Democrática nosotros dimos observaciones, lamentablemente no fueron acogidas, por lo que nosotros nos opusimos a que las reformas tributarias sean aprobadas. Y recuerden ustedes que estas lamentablemente entraron en vigencia por el Ministerio de la Ley gracias a la abstención del bloque de UNES, que el día de hoy estas reformas pues ya son ley, afectando a miles de familias ecuatorianas, afectando a los empresarios, afectando a los microemprendedores, afectando a la clase media, afectando a las clases populares. Izquierda Democrática en su momento negó y estuvo a favor de archivar estas reformas tributarias para que la ciudadanía pues recuerde y tenga conocimiento también de lo que en su momento se hizo. Posterior a ello vinieron los proyectos derogatorios que tienen que cumplir un trámite respectivo, tienen que cumplir con requisitos. Llegó al Consejo de Administración Legislativa y la Unidad Técnica Legislativa manifestó que estos no podían ser aprobados, por lo que Izquierda Democrática, buscando justamente la viabilidad para que estos proyectos puedan ser tratados, es que se quiso realizar esta consulta a la Corte Constitucional, pero esto también tenía que tener un procedimiento respectivo, como es, primero, que esta moción sea aprobada, que pase al Pleno de la Asamblea Nacional y que el Pleno lo decida. En democracia dejamos que el Pleno lo decida y el Pleno decidió que no se consulte, por lo que regresó al CAL y en este momento están en el trámite respectivo en la comisión. Asambleísta Guamaní, usted, y quiero interpretar alguna declaración que usted hizo en los últimos días, ¿usted cree que su suerte está echada? ¿Que hay una intención efectivamente de despojarla de la segunda vicepresidencia de la Asamblea Nacional en consonancia con los episodios previos que desembocaron la destitución de la presidenta Guadalupe Llori? Totalmente, Fabricio. Esto es una muerte anunciada. Ya algunos legisladores han manifestado que van por mi destitución, más no por sustanciar una denuncia como tendría que ser. Y es claro el procedimiento que están siguiendo cuando impulsan una comisión pluripartidista a conveniencia de una nueva mayoría. Una nueva mayoría que esto ha buscado, no ahora, Fabricio, esto ya lo estamos viviendo y la Asamblea Nacional está viviendo por alrededor de 3 meses, confrontaciones, divisiones, les interesan los espacios, eso lo dijimos desde un inicio, y esto solamente se configura en un proceso más, en el cual con una comisión pluripartidista se busca maquillar y justificar un proceso que terminará vulnerando los derechos de mi persona, de una asambleísta que en su momento hizo una moción. Yo no sé, Fabricio, cómo van a justificar una denuncia que no tiene ni siquiera ninguna motivación, tampoco ningún fundamento legal, pero en el camino algo se inventarán. Ya estamos acostumbrados a estas ilegalidades e irregularidades. Pero yo le he manifestado de manera clara también, acudiré a la comisión con mi abogado y dejaré por sentado todas estas ilegalidades. Con esto, asambleísta, usted se ratifica en lo dicho días atrás en el sentido de que se trata de un acto de persecución política en su contra. Sí, es un acto de persecución política que no he iniciado ayer, esto lo he iniciado meses atrás, en el cual nos pidieron adherirnos a una nueva mayoría, y ustedes recordarán también que se dijo en su momento que nos adheramos a una nueva, hay que adherirse a una nueva mayoría para no perder los espacios de la Asamblea Nacional. Incluso más adelante se indica que
en la nueva mayoría tendremos más espacios. Es evidente que los diálogos sobre bajo la mesa no ha estado la línea oficial de Izquierda Democrática. Nosotros hemos actuado bajo la coherencia, hemos actuado bajo las decisiones que el partido las ha tomado, y continuaremos pues en esa línea, defendiendo la línea orgánica de Izquierda Democrática, y con decisiones que sean por supuesto oportunas, pensando en los ciudadanos, pensando en la estabilidad también de la Asamblea Nacional y por ende la estabilidad del país. El fondo de todo esto, de todas estas confrontaciones, de todas estas divisiones, no solamente es la inestabilidad de la Asamblea, sino la inestabilidad del país, y eso también lo dijimos en su momento, cuando no les gustó a algunos legisladores que se califiquen los juicios políticos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Querían que solamente se califique el de 4, más no el de los 7 consejeros de Participación Ciudadana y Control Social, y ahí empezaron todos los conflictos en la Asamblea Nacional. Recuerden ustedes también que posterior a eso no se quiso respetar tampoco el tratamiento de los juicios políticos que estaban en la Comisión de Fiscalización, y a través de una moción quisieron que primero se traten los juicios políticos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pero ya posterior a eso, pues esto no se dio, porque se dieron cuenta justamente que iban a caer en ilegalidades. El control de la Asamblea Nacional está totalmente en juego, ya lo hemos visto, y por ende el control del país. Asambleísta Guamaní, lo último, y quiero pasar de tema y le quiero pedir una reacción de los episodios ocurridos en las últimas horas. Primero, las movilizaciones de la CONAIE, y después la detención de Leonidas Issa Salazar. ¿Cuál es su postura como segunda vicepresidenta de la Asamblea sobre estos hechos? Bueno, primero, Fabricio, se tendría que revisar los motivos de la detención. Como Izquierda Democrática, nosotros hemos sido muy claros también en esta posición, en que respaldamos, por supuesto, el derecho a la protesta social de manera pacífica, libre de violencia, y que no se vulneren los derechos humanos de ningún ciudadano. Y aquí también es un llamado a todos los ecuatorianos a que reflexionemos, porque de los conflictos perdemos todos, de los conflictos no gana el país. Busquemos las alternativas, busquemos sin duda alguna un diálogo que tenga resultados, y aquí también es un llamado al gobierno nacional a que pueda escuchar a los ciudadanos y a que pueda tener el acercamiento para que todos podamos dialogar, pero sin duda alguna, Fabricio, a que el diálogo tenga resultados, porque si no, no podemos darle respuestas a la ciudadanía. Esperemos que no exista destrucción en el país, no exista caos en el país. Izquierda Democrática respalda el derecho a la protesta social, pero que también esta sea de manera pacífica, libre de violencia, y que no vulnere los derechos humanos de ningún ciudadano. Correcto, y con esto nos quedamos, asambleísta Guamaní. Gracias por su tiempo, por haber estado con nosotros. Gracias, Fabricio. Belkis, siempre es importante pues informarle a los ciudadanos lo que pasa, no solamente en la Asamblea Nacional, sino en todo el país. Reflexionemos sobre lo que está pasando actualmente en el país, y busquémosle sin duda alguna, a través del diálogo, las salidas y las alternativas que todos los ecuatorianos necesitan. Un abrazo inmenso y un cordial saludo para todos. Lo propio, la asambleísta Yesenia Guamaní, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, a propósito de este proceso que se sigue en el Parlamento, la denuncia presentada en su contra por supuesto incumplimiento de funciones, denuncia que deberá ser sustanciada en la Comisión Pluripartidista ad hoc, que, como decíamos al inicio de esta emisión, ya eligió a sus autoridades precisamente este lunes, y de quien más correrá el plazo para que se presenten todas las pruebas de cargo y descargo a propósito de este proceso. 7:37 a.m. Nos vamos a una pausa, enseguida continuamos con más de A Primera Hora. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces.